Bienvenido al tercer capítulo del podcast de Juega al Águila, el podcast, donde en este capítulo vamos a seguir trayendo nueve, por lo que parece. Esto va a ser, vamos a tener que cambiar el nombre del Juega al Águila, el podcast, por Juega al Delantero del Águila, el podcast. Como siempre, tenemos a Martín a nuestro lado. Muy buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y el invitado de hoy, que nada más y nada menos, con 30 goles que marcó la temporada pasada en el Águila B, tenemos a Andresito. ¿Cómo está, Andrés? Hola, buenas tardes, Adri. Buenas tardes, Martín. Buenas. Pues al final, como en el pasado podcast, la trayectoria de este capítulo será el mismo. Vamos a hablar del protagonismo, del protagonista de hoy, en este caso de Andrés, de su trayectoria en el fútbol, que a pesar del año pasado jugar en el filial del Águila, pues tiene unos cuantos años a la espalda. Ahora pues está viviendo una nueva aventura que nos va a ir contando. Así que Andrés, dime quién eres, cómo empezó tu carrera futbolística para que la gente sepa a qué jugador traemos. Pues nada, yo empecé, bueno, en Los Álamos, que era en su momento que había dos escuelas en Lorca, que era el Lorca Deportiva y Los Álamos. Yo jugaba en Los Álamos hasta que se unieron los dos clubes, que pasó a llamarse Lorca Fútbol Base. Estuve ahí hasta juvenil de primer año, que firmé por la UCAM de Liga Nacional, que era en su momento el UCAM B, hasta en la jornada 8, así un viernes, los dos delanteros del División de Honor se lesionaron, me subieron sin haber entrenado nunca con ellos y ya el sábado fui a jugar contra el Villarreal allí, jugué titular y ya me quedé en el División de Honor las dos temporadas que estuve en la UCAM. Y juvenil de tercer año, el Lorca acaba de ascender a segunda A y me llamaron para ascender al juvenil a División de Honor. Me volví a Lorca, lo conseguimos y luego tenía contrato con el Lorca B, que tenía el filial en ese momento en tercera. Lo que pasa es que como el Lorca Fútbol Club bajó de segunda A a segunda B, de segunda B a tercera el mismo año, eh, pasé directamente mi primer año senior a jugar en el Lorca Fútbol Club en tercera. En invierno fui al Lorca Deportiva y después, por diferentes motivos, que ahora después, si quieres, no tengo problema de hablar, dejé el fútbol hasta. Tuve 2, 3 años, no sé si fueron 2 o 3 años parados. Hasta que, bueno, tuve ahí 3, 4 partidos en el Cieza, 3, 4 partidos en el Olímpico y ya fui al aire. En esa temporada de la 17-18, Andrés, en la que estuviste en tercera división con el Lorca B, ¿en qué situación? Porque claro, el Lorca vivió mucho contexto en la historia del fútbol reciente, tú desde segunda división hasta tocar el fondo y demás. ¿En qué tesitura se encontraba el Lorca en esos años? Pues mira, yo tenía contrato, ya te digo, en el Lorca B y fue el año que bajó el Lorca de segunda a segunda B y fue cuando no sabíamos nada porque el chino que era el presidente en ese momento se fue. Nosotros teníamos contrato, nos decían que no podíamos firmar por otro club, pero a la misma vez el Lorca no sacaba plantilla. De hecho, la liga empezaba el 22 de agosto, estábamos a 1 de agosto y no habíamos empezado a entrenar. Y ya a finales un empresario madrileño cogió el club, empezó a firmar gente de golpe, ya te digo, hicimos una semana de pretemporada y la verdad es que el primer año de Roberto, que fue el presidente, muy bien. Luego sí que es verdad que yo ya salí, pero vi cosas muy raras y tal, pero la verdad es que la primera temporada, muy bien. Entonces era como esa resurrección del Lorca, ¿no? A lo mejor que esa venida a menos con este propietario chino y luego pues ese nuevo inversor que empieza a hacer fichajes y a invertir en nuevos jugadores o también seguir Bueno, esa más, línea. más- más bien del revés. Con el chino ascendieron a segunda A, que fue el proyecto que hizo muy bueno. Y fue justo al año siguiente. O sea, jugaron en segunda A y al año siguiente jugamos en tercera con este presidente. Que bueno, sí que es verdad que el club al bajar de segunda A tenía una ayuda de la liga, que era bastante grande y tal. Y entonces lo cogió, bueno, pues imagino que por esos motivos y diferentes motivos. Porque la verdad es que el presidente, aunque el tiempo que yo estuve muy bien, él no tenía mucha idea de fútbol. Ujú. Entonces era más un inversor que alguien interesado en el fútbol como tal. Entonces Totalmente. me has dicho, por entrar un poco ya en terreno personal, en cuanto a tu carrera, se paró un tiempo, ¿verdad?
Sí, Al final, qué supuso parar y a qué fue debido, claro. pues ese mismo año yo recién salido de juveniles, venía vamos, de marcar 38 goles en Liga Nacional, ya el año anterior, el año de Liga Nacional había jugado 5 partidos en tercera, y con el Lorca Fútbol Club la verdad que muy bien, pasé el primer año senior, creo que jugué los 19 partidos, 14 o 15 como titular, hice 5 goles, marqué en Copa del Rey, y no recuerdo bien, pero se fue Tato, que era nuestro entrenador, que era uno de aquí de Lorca, que nos dio mucha confianza a los jóvenes de Lorca, y llegó otro entrenador. Y aunque contaba conmigo, pero al final Lorca Deportiva ha sido el club de toda la vida de Lorca. Y cuando me llamó el Lorca Deportiva en invierno, entre una cosa y otra, que es verdad que el Lorca Deportiva me tiraba mucho, porque al final nosotros los de Lorca, aunque haya pasado la olla, haya pasado tal, somos del Lorca Deportiva. Al final que te llame el equipo de tu ciudad, el equipo que has visto de pequeño en la época de Emery, etcétera, me llamaba mucho la atención. Además, Sergio Sánchez, que ahí era el entrenador, me dio mucha, bueno, me transmitió mucha confianza que luego no, por diferentes factores no se dio. Y se juntó entre que no me dio la confianza que esperaba. Y además ese año fue cuando mi padre, bueno, se puso muy malo, estuvo unos meses en el hospital hasta que al final falleció y es verdad que se juntó el no jugar, lo de mi padre, que era joven, era muy joven, tenía 18, 19 años. Y me aburrí tanto del fútbol que decidí dejarlo. Pues la Y la palabra verdad, es aburrirse. O sea, no es una decisión de no me apetece porque no estoy en una situación motivacional. Tal. puede ser, sí, se juntó todo. Yo la verdad es que con lo de mi padre lo pasé muy mal, también fue así muy de repente, porque de estar bien así de Claro. repente fue bastante, 2 o 3 meses en los que se sabía lo que iba a pasar, pero eh, era ahí un sin vivir, a la misma vez no jugaba, que al final también sabes que cuando, bueno, si echas 2 horas de entrenamiento te vale un poco. También es verdad que a lo mejor ese tiempo yo psicológicamente a lo mejor no me daba para jugar, no lo sé, también puede ser. A lo mejor nosotros también somos un poco egoístas en el campo y no nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos bien por ese tipo de motivos. Pero se juntó el hecho de que ya no disfrutaba porque estaba pensando en otra cosa, el hecho de tampoco tener minutos y llegar el fin de semana y al grado, es verdad que no me iba, pero al no jugar ni un minuto, luego también en el playoff fuimos a Huesca a jugar contra Sariñena y fue el único partido que me quedé sin convocar. Y es verdad que, aunque al final lo mismo porque no jugaba, pero es como, ostras, he estado todos los partidos convocados, que mínimo, y llega ahí el único que se queda sin convocar, el que no se ha quedado sin convocar nunca después del viaje. Y se fue juntando, fue un cúmulo que estaba, vamos, deseando que acabase la temporada y lo tenía totalmente decidido. De hecho, yo tenía 2 años de contrato con el Lorca Deportiva y los llamé y le dije para firmar de que no voy a jugar al fútbol. O sea, y lo firmamos y ya. Y ahí perdiste un poco las ganas y estuviste un tiempo parado y sin querer saber nada del fútbol. Sí, intentaban, de hecho, ese año después, en verano me llamó, pues en esa época el Águila, que en esa época no lo llevaba Alfonso, no me acuerdo quién lo llevaba. Me llamó Pulpileño, me llamaron muchos equipos. De hecho, yo, o sea, conforme me llamaban, somos, nada, nada, olvidaros que no juego al fútbol. Que no juego al fútbol. Luego, creo que un amigo me llevó al AMA, no sé si fue esa temporada o la siguiente, pero nada, lo mismo, ¿no? Es que no tenía ganas ninguna. Aparte también ya cuando ya pasó un tiempo y es verdad que físicamente no estaba bien. eh, Cuando vas a entrenar y además de no tener ganas, encima de todo físicamente no estás bien, no puedes rendir como a ti te gusta, pues más te desilusionas incluso. Y me tiré, yo creo que fueron 2 temporadas y media sin jugar. Y hasta que era diciembre, me empezó a entrar así, físicamente me puse muy bien, me empezó a entrar el gusanillo, estaba ahí y tal. El Totana me había llamado, pero y hasta que llegó Paco Lorca, que vosotros allí lo conocéis, Paco Lorca, que a mí me ha marcado mucho. Él estaba en ese momento en el Cieza, eh, y mira que de no tener ganas, me fui a Cieza con él. Me fui a Cieza con él, ahí ya al final son 2 años y medio parado, yo estaba bien físicamente, pero quieras que no, tienes que coger un ritmo. Y la casualidad de que creo que salí en el minuto 60 y en el minuto 61, gol. El primer partido, al minuto. Y ya te vas creciendo, te vas creciendo un poco. Lo que pasa es que a las 4 o 5 semanas de estar allí, a Paco lo echan y yo me iba en el coche con él. Al final también había sido
si después de estos 2 años y medio, un club que en ese momento estaba hecho para ascender y era un proyecto serio, porque ya lo llevaban los mismos que ahora, después de 2 años y medio se va tu persona de confianza, es muy difícil. Necesitas a alguien que te respalde, alguien que te apoye para poder crecer y tener la confianza. Y entonces ya pues me vine al Totana, verdad que ahí en el Totana estuve muy muy bien, disfruté muchísimo, jugaba de extremo, de media punta, delantero, creo que jugué 6 partidos, metí 6 goles. Y ya, vamos, ya tenía claro que quería seguir jugando al fútbol. Sí que es verdad que mi idea era seguir en Totana, porque sí que es verdad que en ese momento no estaba pensando en quiero jugar en tercera, quiero jugar. No, en ese momento era disfrutar y luego ya que pasase lo que tuviese que pasar. Y fue cuando Nacho, que fue nuestro entrenador el primer año del Águilas B, que también es otra persona que a mí me ha entrenado en alevines, en cadetes, me llamó para Águilas. Y yo es verdad que tenía muy claro que quería seguir en el Totana, pero es que Nacho siempre me ha dado una confianza brutal. De hecho, ese año el Águilas B venía de estar a punto de ascender cuando perdió la final contra el Cieza en el que yo había jugado. Y yo ahí decía, si es que yo lo que quiero jugar, yo no sé si este año a lo mejor me voy a la Águilas B y no juego. Al principio era lo que pensaba, pero ya me convenció y desde el día 1 me sentí importante y ahí estuvieron los números desde el primer día. Es cierto, o sea, en este caso, según tengo apuntado, en la 22-23, 17 partidos, 16 goles. Poca broma, ¿no? Al final, el primer año Y la pena que lo pienso mucho es que ese año fue 2, 3 años después del COVID, que todavía las ligas no se habían juntado, había 2 grupos y solo había 22 partidos, que sí que es verdad que me perdí 6 por lesión, 3, 4 y 2 por sanción, pero que no fue una liga como el año pasado, que a lo mejor si hubiese habido 30 y tantos partidos, hubiésemos jugado playoff, porque creo que acabamos tercero y además pues, son más partidos que hubiese podido hacer más goles. Y en este Oye, una segundo pregunta. año, sí, bueno, sí, Martín, dale. No, una pregunta rápida. Es que ahora que has mencionado el COVID, ¿verdad que durante esos años o durante unos meses en preferente se jugaba con mascarilla los partidos? ¿O me lo estoy inventando Mira, completamente? sí. Eso fue la época en la que yo, ya te digo, me llevaron a Lama casi engañado. Engañado, me fui a Lama y jugué, no sé, 2, 3, 4 partidos y se jugaba con mascarilla. Se jugaba con Es mascarilla. que, o sea, no vi ningún partido de eso en directo, pero sí que había alguna foto y veía a los jugadores con mascarilla, la mirada la llevaban por aquí, lo que sé, digo, joder, le están haciendo Sí. jugar a esta pobre gente en mascarilla, qué Te barbaridad. obligaban a ponerte la mascarilla en el reconocimiento, te la ponían hasta aquí apretada y tal, pero luego en el partido te la bajabas y jugabas con Claro. la. Es que no había Eh, manera. Pero yo me recuerdo incluso en fútbol sala, en pabellón, con sol de verano, en Águila, jugar con la mascarilla, pero tengo la imagen de Antonio Seguí, un mítico de fútbol sala de Águila, la foto con la mascarilla por aquí, sudando como un cerdo, o sea, la mascarilla empapada, pero que era esa norma al respecto, una norma sí, sí. estúpida, pero lo tenía que hacer. Increíble, pero cierto, tío. Mm. Y luego André en el segundo año, que parece que estamos hablando de hace ya 10 o 15 años, pero fue hace unos meses, se da seguramente, bueno, seguramente, yo pienso que para ti y para todos los seguidores del filial del Águila, el mejor año para ti en cuanto a rendimiento, goles, en cuanto también a plenitud, imagino, personal, en cuanto a lo futbolístico y también en el campo. ¿Cómo viviste este año histórico del filial, de ese sufrir hasta el último partido, incluso sin jugarlo? Porque al final el Águila subió pues, en un playoff en el que no fue protagonista. ¿Cómo vio Andrés, en este caso Andrés Navarro, no, Andresito, esta circunstancia con su último año y el mejor año también del filial del Águila? Sí, la verdad es que independientemente de los goles que hiciese, el ascenso, de hecho he tenido temporadas de ascenso y más goles, pero es verdad que sin duda ha sido el año más bonito. Eh, lo que te digo, independientemente de los goles y todo eso, fue por la familia que se formó, por lo que se generó. Sí que es verdad que durante el año era normal, tampoco iba mucha gente y tal, pero sí que la gente se fue enganchando y eso a nosotros bueno, el hecho de que nos pasasen también a jugar al Rubial, se dieron muchas cosas. Fue una temporada que se dieron tantas cosas que fue increíble, ya te digo, tema compañeros, cuerpo técnico, todo, se juntó todo para que, bueno, sin ninguna duda ha sido el mejor año de mi vida, el año que más he disfrutado, tanto jugando como entrenando, como con mis compañeros, como fuera del campo, con el cuerpo técnico, con todo. ¿Qué Bueno, es pensaba? que yo creo que Es que yo lo que quería comentar es que creo que fue la sensación de que quizá también como el primer equipo
ya llegó un punto de la temporada que iba un poco en tierra de nadie, sin muchas aspiraciones, se juntó eso, que el B pasó a jugar al Rubial y que es que había un momento que parecía que el equipo era el Águilas B más que el Águilas porque encima el playoff que se alargó tanto, las eliminatorias, luego estar esperando a ver qué pasaba en terceros partidos, que yo creo que es que el pueblo entero se volcó, al menos empezó a sentir un atractivo por el B que yo creo que no lo he visto nunca. Sí, la verdad que ya te digo, es que se dio todo. O sea, es que pasaban cosas como recuerdo el día de Cabezo de Torre, la última jornada, que para nosotros era importantísimo quedar tercero por lo que pasó luego. O sea, teníamos claro de que Claro. había una gran posibilidad de ascender porque lo pensábamos así. Y va en el campo del último, ganando 3-0 en el minuto 90, ya te digo, en el minuto 88, así nos cambió a los que más jugábamos y tal, porque ese es que quién va a pensar, minuto 88, 3-0. Y el tiempo de llegar al banquillo y dar la vuelta al campo, que yo me iba ya a ducharme. Ese tiempo llevamos 3-3. Íbamos 3-3. Yo no sé cómo, o sea, es que sacaron gol. Me metí al vestuario y conforme me metí al vestuario empecé a escuchar gritos y yo ya dije, esto es gol. Pues, digo, no, has metido el 4-3. Digo, no, has metido el 4-3. Y metimos el 4-3. O sea, es que fue increíble. La verdad es que estuvo Partidazo, sí, sí. llena de emociones en el playoff. Es que recuerdo la eliminatoria contra el Yeclano, que fue una locura emocionalmente, porque la gente, incluso habiéndose jugado en el polideportivo, acudía como en masa. También en la eliminatoria donde caís eliminado, también contra la Minerva, también fue también un partido muy seguido. También en el momento del ascenso. Cuando entré en playoff también recuerdo esa comunión muy grande entre la peña y vosotros, esa foto mítica con esa entrevista que os hace Pedro en el campo. Eh, Estaba mirando los goles, 30 goles marcaste el año pasado, mejor jugador de la temporada en tercera división, máximo goleador, lleno de elogios, lleno de premios, lleno también de esos halagos de la gente. ¿Cómo se siente Andrés en ese momento en el que la temporada acaba? Ha sacado ya su puro en casa de Sergio Yúfera, cuando se sabe que gracias a, qué equipo era el que eliminó El Coria. El el Coria. El Coria. Coria fue. Gracias al Coria, el Águila forma parte de la tercera división, el Águila B. ¿Qué sensación tenía Andrés? ¿A quién era Andrés Navarro en ese momento? No veas, es que se alargó. O sea, yo recuerdo, mira, el día que jugábamos la primera. Bueno, primero Lorca, que aquí en Lorca en el Artel le pegó un repaso, luego en la Condomina se puso 2-0, le empataron. Vamos, la tuvo ya ahí, que ahí yo creo que no habíamos ni acabado la liga, lo que es la liga regular. Luego se enfrenta al Cieza y empatan a uno, y en la vuelta, nosotros a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, creo que era domingo, jugábamos la final, la ida, en el campo de la Minerva. Y fue cuando empató en el último minuto de penalti en el 96. Yo estaba en Lorca, estaba hablando por el grupo y tal, y yo ya me había cogido una cerveza. Eso lo cuento ahora que hemos ascendido, si no, no lo contaría. Eran las 2 de la tarde, a las 3 salía el autobús, había cogido la cerveza y tenía ya hasta una cosa preparada de broma, en plan, hoy que juegue, y tenía pues, al cuerpo técnico, como un 11 del cuerpo técnico de los que iban a jugar el partido la final. Y estoy mirándolo no sé, en una página, si fue en Flash, una página, y de momento me salía que había pasado el minuto 96 el añadido y veo penalti para. Digo, no puede ser. No puede ser. Bueno, mete el penalti y bueno, todavía queda prórroga, tal. Y ahí se quedó. Y ya se fue alargando, que desde primero decían, el Murcia no asciende, el Imperial no asciende, el Imperial no asciende. Pues llegó hasta la última fase, que sí que es verdad que se nos alargó, vamos, ya te digo, acabamos la temporada, fue la semana siguiente de perder contra la Minerva. Pero sí que Para es verdad poner, que fue increíble. para poner en contexto, al final el Águila B sube porque se firma un contrato súper raro en el que el Mazarrón pasaba a ser filial del Real Murcia, dando la casualidad que el Mazarrón queda primero en acceso directo y no puede ascender porque el Imperial está en esa categoría posterior. Solamente se daría ese ascenso si el Murcia Imperial llegase a ascender a Segunda Federación, cosa que en los playoffs pues no ocurrió. Y fue el siguiente clasificado en el playoff, que era el Águila, el Águila B, el que cogería esa plaza del Mazarrón para poder ascender. Entonces, fue un rebote histórico. Yo creo que al final el Águila B hizo mérito, pero por H y por B, pues se quedó
a espera de esa última bala, que era que no ascendiese el Imperial, y yo creo que nunca nos hemos alegrado algo de una desgracia del Murcia, que mira que en Águila se celebra alguna que otra, pero esta sobre todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte por la fiesta que se formó. O sea, yo recuerdo que me hablabas por Instagram. Avisa a la gente a las 12 en la Pava de la Balsa, a una publicación que vaya todo el mundo. O sea, yo recuerdo que quedaste mucho en la casa de Sergio Llúfera durante esos partidos. O sea, ¿cómo vivíais? O sea, ¿qué se respiraba? ¿Alguna anécdota que haya pasado por ahí? ¿Algún pescozo, alguna caída? ¿Algo tuvo que ver? Si te digo la verdad, ni me acuerdo. Sí que es verdad que el partido fue fácil, porque minuto 10 o así ya se puso ganando el Coria. Yo creo que antes del descanso iban 2-0. No sé si se llama poner 2-1, lo que pasa es que o 3-1 o algo de eso, pero es verdad que desde el primer momento ya se veía, ya te digo, llegamos, nada, tuvimos una barbacoa, ya empezamos con la cerveza, encima de todo sigo viendo que a priori íbamos a ascender ya y nada. Ya después fotos, el puro, nada, al final no nos tomamos eso porque ya no íbamos para Águila y la casa de Sergio está en Mazarrón. Entonces no era plan tampoco de, de venir por la autovía con un cubata encima. Entonces nos esperamos allí y ya, bueno, ya esa noche acabó tarde o temprano. ¿Llegó a haber algún contacto quizá con el Coria, que ellos supieran lo que estaban logrando al ganar al Imperial, o fue No, completamente con el ajeno? Lorca sí, con el Cieza también, pero con el Coria no. Estuvimos viendo para comprarnos la camiseta y tal, pero no se podía, no se podía. Qué bueno. Y luego Y empezó. Bueno, sí, Martín, dale, dale. no, lo último que quería preguntarte sobre esto es si durante el transcurso de los playoffs, primero la eliminatoria con el Yeclano y luego con la Minerva, teníais muy en mente esta posibilidad de que incluso perdiendo había una segunda bala, o si vosotros estabais completamente mentalizados y cuando perdisteis con la Minerva, el ambiente era de que no se ascendía, o manteníais todavía esa ilusión de muy presente. Siempre lo tuvimos en mente, no te voy a mentir. Pero, por ejemplo, a mí uno de los partidos que más me dolió en mi vida y que peor me fui a mi casa fue el partido de la Minerva. Mm, Aún sabiendo, y al día siguiente, ya el lunes te levantas y ya dices, oh, esta semana. Pero el día de la Minerva, o sea, uno de los días que más se me va a quedar a mí ahí. Lo primero pienso que fue mucha mala suerte porque creo, y mira que, pero solo por el ese que se había formado en el Rubial, la remontada del Yeclano, creo que si llegamos a jugar en el Rubial hubiese sido diferente. Pero bueno, independientemente de eso, me dolió mucho, encima de todo la forma, en la primera parte básicamente no estuvimos en el campo, ni estuvimos en el campo. Luego nos ponemos 2-2 en 10 minutos cuando parecía que estábamos muertos. Tuvimos un par de ocasiones, parecía, vamos, ya dijimos, o 2-1 remontado, no me acuerdo. Sé que nos pusimos no, 2-2, 2-2 que nos hace falta un gol más. Y cuando más mejor estamos, nos meten el 3-2. Luego, incluso después del 3-2, tuvimos muchas ocasiones. Me acuerdo un tiro al palo con el 2-3 que diré que yo creo que si lo metemos, incluso hubiésemos ganado después. Y sí que es verdad que aunque lo teníamos en mente durante toda la temporada siempre de que el hecho de quedar segundo, o sea, de quedar tercero, podía darte el ascenso, sí que es verdad que ahí no. De hecho, fuimos a Yecla, en Yecla nos pegaron un repaso, en Yecla iban 3-0 y podían ser 5. Y ahí un balón muerto, le pegó el centro del campo, gol, y a partir de ahí cambió todo. O sea, el partido no cambió en Águila, no, cambió ahí en el minuto 70, minuto 80, ya a partir de ese gol dijimos que remontamos. Y en Águila, vamos, fuimos a la prórroga porque fuimos a la prórroga, pero el partido teníamos que fallamos un penalti, tuvimos que. O sea, que nosotros en sí, aunque durante la semana se hable, cuando juega el Murcia se hable, de hecho yo fui a Murcia, a la Condomina, a ver el Murcia-Lorca, pero cuando está en el campo no piensa en eso. Es que al final fueron unos playoffs loquísimos, porque al final pasamos de una locura de goles en Yecla, y se remonta aquí con otra locura de goles, luego el tema de la Minerva, más de lo mismo. De hecho, la Minerva también demostró tener un buen equipo. Por ejemplo, el último gol recuerdo que fue de Sergio Cortado, que Sergio Cortado pegó un trampolín y se fue a la Minera. Ahora en segunda red. Pasó de preferente, de ascender con la Minerva, pasó directamente a segunda red saltándose la tercera.
Lo que yo te quería preguntar es que nos has explicado muy bien lo que vivió el equipo durante esos partidos, que al final pues son situaciones en las que entras peor, entras mejor, luego remontas, luego sufres, pero ¿qué es lo que vive un delantero como Andrés Navarro que lleva 28, 29 goles al final del playoff? ¿Qué es lo que vive, cómo vive Andrés esos partidos en los que estás tan cerca de ascender? Estás viendo que es una locura, que en ningún momento está dominando un partido y que puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es lo que se le pasa a la cabeza a un delantero? No, es verdad que yo para los partidos, a lo mejor tal vez antes sí me pongo nervioso, ya te digo, esos fines de semana del viernes me acostaba en la cama a las 11 y estaba pensando en el partido, en diferentes... Pero en el partido al final es un partido más, pero a mí, por ejemplo, ese tipo de partido me motivaba más. De hecho, metí en los 4 partidos del playoff, en las 2 semifinales, en las 2 finales. Y pues nada, ya te digo, era más que nada, o sea, ilusión y ya te digo, motivación de conseguirlo. Y más, ya te digo, con lo que se formó la gente, cómo estaba el campo, tanto contra el Yecla como contra la Minerva. Era una cosa que, si nos dices a principio de temporada, incluso pensando que podíamos ascender, no creíamos que pudiese pasar, de que se enganchase tanto la gente. Pero sí es verdad que fueron después del primer equipo. El primer equipo ya había acabado la temporada. Además, el primer equipo ya, bueno, el año pasado no acabó muy bien tampoco. Entonces, pues el equipo al final se iba enganchando la gente. Y luego ya, perdón, y luego ya termina la temporada y llega el momento ya de mirar hacia la presente temporada ahora, de sentarse a hablar. Bueno, ¿cómo viviste ese momento en el que se te acaba tu contrato? Imagino que, pues, evidentemente, imagino que el Águilas te haría algún tipo de oferta, luego ya y también llegaría el Lorca. ¿Cómo viviste esa época? Que yo creo que en 2, 3 años pues, pasaste de retirarte o semi-retirarte a estar los equipos peleándose por ti con proyectos muy interesantes. Sí, la verdad que si hace 2 años y medio, cuando volví, aún estando muy bien, me dices que me iba a ver en esas tesituras, no me lo esperaba, porque tampoco pensaba en eso, no era volver, pensaba en disfrutar y lo que pasase, que pasara. Sí que es verdad que fueron días bastante complicados para mí, porque aunque fuese al final lo que me decían, pues si tienes 2 cosas buenas, vaya donde vayas, vas a estar contento. Al final, el tema sentimental de lo que yo había vivido con el Águila estaba muy presente, me llamaba mucho la atención. Pero al final el equipo de tu ciudad, y es un proyecto grande, un proyecto en el que también ellos me demuestran la confianza en firmarme 2 años, independientemente estemos en tercera o en segunda red. Al final creo que no se le podía decir que no al Lorca. Sinceramente así lo creo. Y sí que es verdad que en el momento fue complicado. Fue complicado. De hecho, yo a gente del club del Águila le prometí que antes de firmar o hablar con nadie iba a hablar con ellos. A mí me llamó el Lorca Deportiva y así se lo dije. Le dije, yo le prometí a una persona del club que antes de nada iba a hablar con ellos, y así lo voy a hacer. Y ellos también, es verdad que el Lorca lo respetó. Hablé primero con el Águila, seguidamente hablé con el Lorca, y fueron días, ya te digo, bastante complicados, porque tenía que decidirme. El tema de dinero no era una cosa que cambiase la decisión, no tenía nada que ver el dinero con la decisión que fuese a tomar. Pero claro, ponía una balanza, una cosa, en un momento estaba el tema sentimental, en otro que al final un sueño llegar al Lorca, que ya tuviese la oportunidad antes y si me volviese a dar después de estar, que no quería jugar al fútbol y no podía decir que no. A mí me gustaría añadir, porque Andrés y yo, pues, en esa época, seguramente donde Andrés y yo más hemos estado hablando, que fue pues, en esos playoffs en los que pues yo también les pedía fotos para las publicaciones, en los que quería buscarme para que la gente fuese a verlo y demás. Y bueno, pues al final Andrés, pues hablábamos de vez en cuando, y sí que cuando llegó ese tipo de negociaciones, él de vez en cuando pues me comentaba alguna cosa. Y a lo mejor Andrés dice que el dinero no fue importante la decisión, que a lo mejor yo, Andrés, sé que ha sufrido muchísimo este verano, sé que su corazón estaba a 1000 por hora, y era
precisamente lo que él quería que decidiese, que fuese el corazón, más que el dinero. Obviamente lo que él dice, que el proyecto seguramente pues era para no poder decir que no, pero yo sé que André, el tema del dinero, él era, obviamente, pues yo imagino que algo que no se puede dejar de mirar, pero que al final yo pienso, en mi opinión, que es lo que yo te conozco, que lo que hemos hablado, es que tú has visto el fútbol como una pasión desde el principio. De hecho, cuando ha dejado de ser una pasión, lo has dejado. Y cuando ha vuelto esa pasión, ha vuelto a jugar dejándote ver con estas temporadas que ha hecho, ¿no? Que siempre ha sido protagonista en tu equipo. Y yo puedo dar fe en lo que a mí me corresponde, que yo en la amistad que hemos tenido con Andrés, que tampoco es que seamos mejores amigos, pero sí que hemos hablado, me consta que su decisión ha sido con el corazón más que con el bolsillo, y eso para mí no es discutible. Entonces, seguramente habrá gente que lo verá, que verá esto y dirá, sí, el que no es importante el dinero, ya me sé yo eso. Pero es que es verdad, o sea, yo puedo decir que es verdad porque he A ver, estado. no vamos a ser tampoco. Si tú a mí me dices, vete aquí, te doy 100 euros o vete aquí, te doy 500, si estamos hablando de una cosa que al final también dedicas tu tiempo, dedicas mucho tiempo, aunque parezca que no, a esto. Pero al final, una diferencia de 100, 200, X dinero, arriba o abajo, a mí no me iba a hacer cambiar. De hecho, yo cuando hablaba con los clubes, había veces que me subían la oferta y yo le decía, digo, no es dinero por lo que no me estoy, por lo que a lo mejor no te he dicho que sí, es porque tengo que valorar muchas cosas, tengo que valorar muchas cosas. Y bueno, sí que es verdad que cuando tomé la decisión, aunque fue muy complicado y pasé unos días bastante regular, sí que es verdad que creo que, independientemente de lo que haya pasado después, que creo que era la decisión que tenía que tomar, no me arrepiento. Y de hecho, esto es muy largo y creo que a raíz de esa decisión van a venir cosas buenas. Yo considero que si tomas una decisión con el corazón y en una decisión muy lógica, porque tú eres de Lorca y como has dicho al principio, tienes el sentimiento por el Lorca Deportiva, considero que es difícil de arrepentirte. Y bueno, ¿cómo viviste entonces esa nueva etapa en Lorca, volverte a vestir la camiseta del equipo de tu ciudad, los primeros partidos de pretemporada, incluso el Playa y Sol, que bueno, que no fue tan bueno para vosotros, pero bueno, ¿cómo se sintió esa vuelta al Lorca tantos años después? Sí, la verdad es que es muy bonito. La verdad también el club ha cambiado mucho desde que yo estuve hasta ahora. No tiene nada que ver el Lorca que yo conocía, el Lorca que hay ahora. Es una estructura muy buena, desde el utillero hasta Jax, que es el presidente, que aunque está en México, es como si estuviese aquí. Instalaciones, las instalaciones son de primera división, si no de primera, de segunda división. Habrá muchos equipos de primera que no tengan esas instalaciones. Vestuario, gimnasio, todo. Ha cambiado mucho desde que yo me fui. Y luego también lo que es el club, la estructura del club, la confianza que te demuestran firmados de 2 años. Eh, y bueno, empecé así un poco, bueno, al final también viene de preferente, pero yo sabía que estaba capacitado, o pensaba que estaba capacitado para eso. Y nada, desde el primer día trabajé al 100%. La verdad es que Alberto Castillo me dio la confianza, los compañeros también me dieron la confianza, me ayudaron mucho. Compañeros, bueno, que había conocido, no fueron mis compañeros en Águilas, pero había conocido en Águilas como compañeros que conocía de antes. Desde el primer día en el vestuario bueno, me trataron muy bien y eso al final también se nota, la confianza del entrenador se nota. Fui de los, bueno, la pretemporada fue muy, muy buena. En Liga pienso que sí que es verdad que al final los goles es lo que vale. Da igual da igual que hagas los peores partidos. Si metes un gol cada partido, nadie va a hablar de ti. O sea, nadie va a decir nada malo de ti. Pero sí que es verdad que pienso que, independientemente de lo que te digo, que yo soy el primero que me hubiese gustado marcar más goles o dar más asistencias. Pero pienso que al final hacía lo que le pedía al entrenador. De hecho, los 6 primeros partidos fui titular. Eh, Creo que era el tercer, cuarto jugador con más minutos de la plantilla. Los 6 primeros partidos, de los cuales empatamos uno y ganamos 5, fui los 6 que jugué titular. Luego ya, bueno, me rotó contra Santomera y ya, bueno, uno sí, uno no, cosas así, ya ahí ya cambió un poco todo, pero creo que el trabajo al final bueno, he hecho el trabajo que me pedía el míster, jugamos 4-4-2. Yo trabajaba más, de hecho en el Playa eso se ve mucho, que me metía
en el centro del campo casi a defender. Al final también en ocasiones no es fácil el hecho de defender atrás y luego querer marcar el gol. Aunque, ya te digo, independientemente de que a lo mejor tuvo ocasiones que no entraron, igual que ahora a lo mejor puede ser que entren las que no tienen que entrar. Que es lo que yo creo que me ha faltado un poco, lo que es el gol, pero al final yo me debo, bueno, a mi equipo y hacía yo creo que lo que me pedía el entrenador. Yo Luego estoy de acuerdo ya con eso. llegó... Sí, ¿Qué? yo estoy de acuerdo con eso porque al final viene también Andrés Carrasco, ¿no? Que al final es el nuevo referente y a Andrés Navarro se le piden otras cosas, como bien dice, está más lejos de la portería. Al final yo pienso, o seguramente tú me puedes decir algo al respecto, que se te está juzgando por algo que realmente no es tu prioridad o deber en el campo. Quiero decir, Andrés Navarro hoy no ha marcado, Andrés Navarro hoy no ha marcado, vale, eres delantero, pero no se te está dando un rol de goleador que el que se le está dando a Andrés Carrasco. Simplemente que sume de otra manera, subiendo balones cerca del área, luchando, peleando, al final acercando el balón al área, creo que al final sería lo más afín a tu rol, teniendo en cuenta que estabas detrás del punta. Eh, ¿Tú cómo ves, cómo crees que se te está o que se te ha visto en estos primeros partidos o en la primera vuelta que has tenido con el Lorca? Bueno, ya te digo, esos partidos ganamos 5, empatamos 1 y daba igual. Eso daba igual. Al final te piden que trabajes, trabajas y ganas, daba igual. Sí que es verdad que, ya te digo, no estaba lo que a mí quizás me hubiese gustado más en el área, pero independientemente de eso, que no es que la culpa sea de eso, porque también tuve muchas ocasiones que, por lo que sea, hay veces que entran, hay veces que no entran, y no entraron. Perfectamente podía llevar 4 o 5 goles de ocasiones claras que no, que no hice, que no marqué. Luego ya sí que es verdad que empecé a entrar, jugaba de titular, luego entraba el banquillo, ya fue un poquito más complicado y poco después llegó Sebas, que bueno, eh, desde, desde primera ya intuía un poco que no contaba, no es que no contase, pero que no iba a tener los minutos que a lo mejor estaba teniendo. Luego me probó de extremo, tampoco al final 10 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, tampoco te da tiempo a eso, a entrenar. Yo siempre entreno al 100%, he dado el máximo de mí, de hecho yo no tengo nada que reprochar al club, el club se ha portado genial conmigo, al final hay decisiones que se tienen que tomar, yo las entiendo. Tampoco a mí me han echado, al final fue una decisión que tomamos entre los dos, nos sentamos a hablar, vimos cómo estaba la cosa. A mí también me salió una cosa que me llamaba mucho la atención y que me hacía mucha ilusión. Y se juntó todo y hablamos, llegamos a un acuerdo y me fui cedido, vamos, que el año que viene vuelvo. Sí que es verdad que me hubiese gustado que no hubiese sido así, pues claro, pero al final es fútbol y todo lo bien que te sale el año pasado, a lo mejor hay cosas que este año no te salen bien, pero sí que es verdad que el club, independientemente de que a lo mejor para Sebas no entraban sus planes, el club en ningún momento, de hecho, se dijo aquí no se te va a rescindir en la vida, o sea, aquí si te vas cedido. O sea que en sí eso también te da una confianza de que el club, tanto el director deportivo como todos los que llevan el club, confían en ti. ¿Sí? Porque al Y quizás, final... quizás esa confianza, bueno, Didi, perdona. Dale, dale. No, digo que al final quizás esa confianza te hace irte con más seguridad ahora que te has ido cedido al Torre del Mar. Y bueno, eso te hace el estar más, eso, más centrado en el juego con la tranquilidad de que el año que viene vuelves a tu casa. Y bueno, y sobre todo preguntarte si has notado esa tranquilidad, bueno, la has notado en tu juego, si te sientes a gusto en este nuevo club y cuáles son vuestros objetivos ahora. Bueno, llegué aquí, la verdad, no conocía ni la zona, ni conocía nada. Sí que es verdad que, bueno, Lulu, jugador del Lorca que se sentaba al lado mío, él era aquí de Málaga, y yo soy muy curioso y durante el año siempre en el autobús siempre preguntaba, oye, tal, sobre la liga, por curiosidad. Y me decía, "Oh, el Torre del Mar, proyectazos, está muy bien allí, buena ciudad, muy buen equipo". Pues yo, pues bueno, lo voy guardando todo hasta que llega el momento y cuando me nombraron el Torre del Mar, dije, ostras, buena zona, digo, un club serio, un club que está arriba, que tiene muy buen equipo. Y a partir de ahí dije, yo hablando con el Lorca, dije, si salgo, salgo cedido al Torre del Mar, no me busques tal, cosas, si salgo voy ahí, si no, no salgo. Y la verdad que muy bien, he llegado aquí, es verdad que llevo 2 semanas, quieras que no, desde que está Seba 4 o 5 partidos había jugado 5, 2, 5, 10, al final el ritmo
también tengo que cogerlo un poco, pero la verdad que muy contento, un club muy serio, un club muy bien y cogiendo ritmo y deseando de... Bueno, ya he jugado 2 partidos, bien, es verdad que el otro día perdimos, pero bueno, he jugado 2 partidos y muy contento. Bueno, perdiste, pero ganaste en tu debut, ¿no? Sí, fuimos, bueno, la casualidad también, que el Lulu jugó en el palo supuestamente un campo muy, muy complicado y cuando fui dice, ostras, vas ahí a debutar el palo. Palo, un campo muy complicado y ganamos allí y nada, a seguir. Que Y de ganó el hecho Águilas, fue, exacto, ahí sí, va yo. ganó el Águilas por poco el año pasado, sí, con un cabezazo de Maná, si no me equivoco, hacia el final del partido. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, estaba en lo cierto. Sí, al final, yo te quería retroceder un poco en el tiempo, volver un poquito al Águila, porque al final estuviste haciendo números, haciendo muchos méritos en lo que la gente te pedía para el primer equipo. La gente es cierto que por tu edad no podía estar alternando entre los dos equipos, pero sí que la gente, sobre todo en verano, estaban diciendo, pues para fichar a, yo qué sé, a alguien que no conocemos, que no haya marcado goles, coño, pues tienes aquí a Andrés que puede funcionar. Cuando tú empiezas a hacer esos números, durante la temporada me refiero, antes del verano, que ves que está haciendo mérito y que encima el Águila, el mayor déficit que está teniendo el gol, ¿qué piensa Andrés? ¿Piensa, coño, el primer equipo es una opción, yo tengo que tener los pies en el suelo? ¿Cómo funciona? Si te digo la verdad, nunca vi el primer equipo como una opción. No porque, bueno, también el salto ya, o sea, de preferente a segunda red es complicado. El Águila es un club que tiene presión y tiene la necesidad, bueno, la necesidad de estar arriba y de subir. Pues por suerte tiene dinero para firmar lo que más o menos quiere. Entonces, por todo ese tipo de cosas, no lo vi una posibilidad. Así que durante la temporada anterior sí que me dio un poquillo de rabia el no ser sub-23, porque creo que si hubiese sido sub-23, hubiese tenido oportunidad en partidos de liga, tanto en tercera como a lo mejor el año pasado, incluso algún partido. Y ahí ya, a partir de ahí sí que es verdad que nunca se sabe lo que puede pasar. Pero después nunca lo tuve como una opción. Y en verano, cuando quizá el Águilas te ofrece renovar, volver a firmar un contrato para el filial, ahí quizá te dejaron alguna puerta abierta de que en algún momento podías llegar a entrar o fue completamente una oferta para el No, B. sí, sí, sí. Bueno, la oferta era que yo empezaba a entrenar con el primer equipo. Yo empezaba a entrenar la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí lo que el entrenador decidiese. Desde el primer momento fue esa la opción que me propusieron, que yo empezaba con el primer equipo y que luego el entrenador decidiría que ya lo que marcase la pretemporada, lo que hiciese en pretemporada, lo que el entrenador viese de mí, pero que dentro de lo que cabe sí podría ser una opción, pero una opción remota. Entonces, se podrá decir que el Águila sí que, por lo menos, te ofreció lo que pudo de cara a una renovación, ¿no? O sea, de cara, no se le puede Sí. reprochar a que el Águila haya dejado escapar a Andresito. No, 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 que va. Yo al final, ya te digo, económicamente tampoco peleamos nada porque no era nada económico. Eh, Ellos al final también su punto de vista, y lo veo bien y lo respeto, era ese. Eh, o sea que ellos ofrecieron creo que lo que pudieron en el tema deportivo. Pero sí que es verdad que, bueno, al final yo no tengo queja de ellos, pero al final pienso que es entendible. Yo al sentarme con ellos le dije, vale, yo me quedo en el filial. El año que viene meto 15 goles en tercera con el filial. ¿A qué puedo aspirar? A un equipo tipo Lorca Deportiva. Un equipo que acaba de ascender a segunda red o que sea lo más top de tercera. Entonces, o sea, una cosa que ya tengo y encima de todo mi ciudad, o sea, independientemente de que al final es mi ciudad y creo que cualquier persona de Águila, vosotros sois de Águila, estáis en el Lorca, yo llamo al Águila y creo que iréis corriendo. Independientemente de eso, deportivamente, sí que es verdad que ya te digo, a mí me ilusionaba mucho el hecho de haber subido de haber subido con el equipo, estar en tercera, jugar con el Águilas B, estar con muchos de mis compañeros que para mí son amigos, un proyecto bonito, Sergio Llúfera, Juan Carlos, todo. Sí que es verdad que, de hecho, si no hubiese aparecido el Lorca,
ya podía haber venido el CIEF, quien hubiese venido, que no me hubiese ido. Eso lo tengo claro. Pero al final las cosas se dan y se dan así. Al final, este año es, quizás no está siendo, no está saliendo todo de cara, porque al final lo ideal es quedarte en Lorca y marcar goles y ser titular y que vaya todo precioso. Pero aunque no hayas ido todo de cara, te quería preguntar cuál es la temporada más dura, la de Andrés. Me puedo imaginar por dónde va a tirar, pero Esa, ya te digo, yo la creo que fue 18-19, creo que fue la del Lorca Fútbol Club y Lorca Deportivo, aunque ya te digo, hasta invierno fue todo precioso, acabas de salir de juveniles, llevas 5 goles, metí contra Unionista de segunda vez en la Copa del Rey, jugamos la previa de jugar contra Madrid, Barça, Atlético Sevilla, creo que era, con el campo, yo creo que no lo he visto más lleno en mi vida, o sea, empezó 5 goles, pero en Navidad se torció todo. O sea que creo que esa, porque ya te digo, tampoco he tenido así ningún año. También es verdad que he estado 3 años parado. La edad de sub-23, que a lo mejor en ese tipo de equipos te puede costar un poquillo más. Nunca he tenido épocas en la de no jugar. En el Lorca tampoco la he tenido. He estado un mes y medio, que sí que es verdad que he jugado poco. Pero antes era el tercer, cuarto, jugaba como a minutos de la plantilla. Entonces, lógicamente, fue eso. ¿y qué? Un segundito, Martín. ¿Y qué es lo que hace Sí. durante este tiempo de parón que deja el fútbol, Andrea? ¿Qué es lo que hace con su vida? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué es lo que hace o cómo funciona la cabeza de Andrés durante ese tiempo de parón del fútbol? No, al final, pues ya está. Igual trabajar, es lo mismo que sigo trabajando. Lo que pasa es que ahí, bueno, tenía más tiempo y tal, pero trabajar, jugaba mucho al pádel. Al fútbol, ya te digo, el primer año creo que ni jugaba al fútbol. Me llamaban para jugar los típicas pachangas y tal, y no quería. A partir del segundo año ya sí que empecé a hacer pachangas y claro, me veía y digo, ostras, que soy bueno. Y entonces me daba un poquillo de ganas, pero todavía seguía desilusionado como para tomar la decisión. Yo decía, digo, aquí encantado, vengo aquí los jueves, echo mi rato, meto 7 8 goles y me voy a mi casa. Perdóname porque quiero conocer a fondo este tema porque me parece interesante y si ves que me meto en meollo demasiado profundo, cambiemos de tema y ya está. Pero sí que te quería preguntar si vinculaba mucho el fútbol a tu padre de alguna manera para que en el momento en el que pasa eso, pues al final que tu padre se va, deja el fútbol, la motivación se va, de alguna manera estaba ligado el fútbol con tu padre para ti. Sí, o sea, al final tampoco es porque no tuviese, porque al final, por ejemplo, yo creo que si me pasa ahora, soy una persona más madura para ese tipo de situaciones, para llevarlas, pero sí que es verdad que yo toda mi vida, o sea, mi padre me ha llevado al fútbol desde que tenía 5 o 6 años, de hecho a mí no me gustaba el fútbol, y empezó a llevarme con 5 o 6 años a ver el Madrid de los Galácticos, y ahí empecé a jugar, me empezó a gustar y tal, o sea, me ha llevado, yo me acuerdo que me iba a la UCAM, cuando me fui a la UCAM, en División de Honor, jugábamos en Castellón y él venía a Castellón, jugábamos en Madrid y él venía a Madrid, jugábamos en Valencia y venía a Valencia, entonces sí que es verdad. Y de hecho, bueno, el último gol que metí fue el último partido que él me vio. Me refiero hasta que volví. Fue Sí, sí. contra la Minera, en tercera, del centro del campo, un gol que tengo por ahí, desde el centro del campo. Y fue el último partido que él vio antes de ponerse mal. Y, y ya no volví a meter hasta que volví, bueno, a los 3 años y tal. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado, en momentos cuando firmé por el Lorca o el año pasado en el ascenso, sí que es verdad que me acuerdo mucho porque a él le encantaba el hecho del fin de semana. Ya te digo, estoy aquí en Málaga y tengo claro que si estuviese todos los fines de semana vendría a ver los partidos a Jaén, a Málaga, donde tenga. Y sí que es verdad que una espina que tengo ahí a veces sobre todo cuando hay cosas buenas. Sí, sí. Dale, No Martín. digo, quizás lo más bonito ahora de haber vuelto al fútbol, de haber podido, bueno, pues superar esa etapa y ahora estar quizás en tu mejor momento como futbolista después de aquella, no, pues horrible experiencia. Sí, vamos, ahora mismo, o sea, ya te digo, aunque por ejemplo aquella temporada en tercera hiciese 4 o 5 goles, que ya son 3 o 4 más de lo que llevo este año en tercera, creo que no.
no hay punto de comparación entre un jugador y otro. Sí que es verdad que ahí recién salido juveniles, a lo mejor la gente habla más de ti, ostras, este chaval acaba de salir de juveniles, lleva 4 goles, lleva tal, pero que va, no tiene nada que ver el jugador que era ahí al que soy ahora, seguro. Y la presión y yo me pregunto, ¿no? Has estado en el Águilas B, quizás has estado viendo partidos del primer equipo del Águila, has estado jugando en el Lorca, has visto las dos aficiones, has jugado en el Rubial con lo que se supone, sobre todo en el primer equipo y cuando no salen las cosas, y has estado en el Lorca, que a mí este año lo que me está impresionando es que está en primera posición y que la gente está metiendo caña al respecto. Lo que te quería preguntar es que cómo ves tú eso y cuál dirías que es la exigencia más grande, que el Águila pueda hacer historia subiendo a primera ref o que el Lorca que debe subir a segunda ref. ¿Cómo ves tú esa presión de los dos equipos y cuál crees que tiene una mayor presión? Sí que es verdad que no he jugado en el primer equipo del Águila como para decirte de primera mano si hay más o menos presión, pero sí que es verdad que he visto muchos partidos, al final estás dentro, ves cosas y te podría decir que posiblemente en el Lorca haya más presión que en el Águila. También, al final el Águila sí que es verdad, al final es un sueño el subir a primera red, pero es que en Lorca no es un sueño subir a segunda red, es una necesidad. Son muchos años, cosas encima de todo desde la directiva, bueno, lo mismo cuando apenas había medios, se están haciendo muy bien, se firma casi, bueno, lo mejor de lo mejor, todo. Y sí que es verdad que creo que la exigencia, sí que es verdad que también pensando un poco, el Rubial, al ser más pequeño, más acogedor, posiblemente se escuche un poco más todo. El arte al final 8.000 espectadores, por mucho que metas 1.000 o metas 800 o metas 1.500, parece que es más frío. Pero creo que hay más presión, de hecho, bastante más creo en el Lorca. Puede ser, pues, yo también te quería preguntar, como estuviste los dos en la misma temporada, si en esa época había mucha diferencia entre el Lorca Fútbol Club y el Lorca Deportiva, que quizás el Fútbol Club era el que había estado en segunda, el que quizá eso, bueno, el que estuvo en mejor forma, pero el Deportivo ha sido el equipo de toda la vida. Había mucha diferencia, incluso lo que era dentro del club, no solo la propia afición, tú que lo viste en el mismo año los dos bandos. Ese año, no. Otro año sí, porque por ejemplo, bueno, lo escuché ayer, el año anterior, o sea, el Lorca, o sea, hace 2 años antes, el Lorca Deportivo asciende a segunda B por primera vez, no en su historia, sí, en su historia sí, porque al final el club se recreó, o sea, se volvió a iniciar en segunda autonómica y se fue ascendiendo. Imagínate, o sea, tú imagínate que ahora asciende el Lorca, es lo máximo, es lo que se lleva esperando. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo año el Lorca Fútbol Club está haciendo a segunda A. Claro. Entonces, quieras que no, al final lo tenía como pisado. Hay mucha gente también en Lorca como nunca, aunque el Lorca Deportivo al final el equipo de siempre, fue el equipo que estuvo ahí arriba, pero como siempre ha ido pasando, desaparece, no sé qué. Pues, por ejemplo, esos años, como había gente que no se sentía identificada con ninguno de los dos clubes, pues bueno, pues voy a ver partidos de segunda A en vez de ir a ver partidos de segunda B. Está claro. Pero el año siguiente, ya el año de tercera, sí que es verdad que era todo muy parecido. Era muy parecido. Sí que es verdad que el Lorca Fútbol Club tenía preferencia en las instalaciones del campo de césped natural de entrenamiento, los vestuarios del Arte, con el Lorca Deportiva, porque el Lorca Deportiva, como venía de abajo y los otros venían de segunda A, y eso también la obra y todo eso, los que el Lorca Fútbol Club ahí es verdad que tenía las instalaciones que ahora tiene el Lorca Deportiva. En su momento el Lorca Deportiva tenía instalaciones de entrenar a las 4:30 de la tarde, en un vestuario de 10 metros. Era, sí que es verdad que a lo mejor el Lorca Fútbol Club en ese año, pero no por nada, por las circunstancias que se dieron los años anteriores, estaba más profesionalizado, pero es la única. Así lo que es en plantilla y tal era más o menos parecido. Ya. No Y coincides con el hermano de Pogba, ¿no? Que creo que luego también estuvo por ahí. ¿No llegaste a coincidir con él? yo no, es que eso ya fue después de ese año que el Lorca Fútbol Club perdió en semifinales del playoff, del antiguo playoff y tal. Creo que el año siguiente también se hizo un buen proyecto, creo, no me acuerdo ya porque ya me dejé el fútbol, me desconecté. Y al año siguiente fue ya cuando al presidente este se le fue la cabeza. Empezó a hacer la Vale. aplicación esa que ponía los Ah, 11. sí, 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 la que no había entrenador como tal y era la propia grada la que decía, es verdad, no recordaba Y ese si había una detalle, aplicación sí, como que te suscribías y tú sí, ponías eso y salía ese 11. Fue cuando trajo al hermano de Bopa, cuando se empezó a ir la gente, luego, cuando yo creo que cuando ya cobró
lo que tenía que cobrar se fue y metió al hijo de Quique Pina, que bueno, que no es por nada, pero al final llega el mes de febrero en tercera con una plantilla, se te van todos los jugadores y tienes que traer una plantilla nueva, al final pues todos van a ser de preferente o incluso menos. Incluso yo que estaba parado me llamaron, o sea, imagínate. Es complicado. Es complicado. Entonces al final se fueron juntando todo hasta que yo creo que ese año no sé si llegó a acabar la temporada y desapareció, vamos, no Creo sé. que fue el que se cortó con el COVID. Creo que fue el año que se cortó con el COVID. Me quiere sonar. Porque me suena que lo de Pogba duró poco y lo de la aplicación también. Igual fue el año que se cortó por el COVID. El Sí, hermano de sí, Pogba, el que acabó en la ahí. cárcel. Bueno, Pues bueno, no sé si es el mismo. Es que el tiene que salía varios. en el, No sé. el que salía en el chiringuito. Sí, es el que sale en el Pues chiringuito. se acaba en la cárcel. Pues vaya. Que salió la noticia el otro día. Pues mira, no lo sabía. Nada, o sea, tiramos de la máquina del tiempo otra vez para adelante esta vez. La tenía preparada por ahí Martín, pero me hace ilusión preguntártela. Venga. Porque le tengo gran aprecio durante este tiempo y es a Sergio Yúfera. Me gustaría preguntarte qué es, qué significa Sergio Yúfera para el filial del Águila, qué significa Sergio Yúfera para Andrés, y qué piensas que hasta dónde está destinado Sergio Yúfera en cuanto a su nivel. Mira, voy a empezar por la persona. Es una persona magnífica, creo que gestiona muy bien los vestuarios. De hecho, y mira que es complicado en un preferente, que quieras que no, a lo mejor no hay la misma profesionalidad y lo llevó genial. Luego tuvo la opción, bueno, la oportunidad del primer equipo y creo que no tengo ni que decir lo que demostró. Este año, más de lo mismo. Y bueno, creo que un entrenador que, independientemente que el año pasado, por ejemplo, entrenase en preferente, él no, para mí él no es un entrenador de preferente y no me refiero a que el año pasado no tenía que entrenar preferente, no, sino que él ve el fútbol de una manera en la que él quiere crecer. O sea, él quiere crecer, no está por estar, no está por entrenar como hay muchos entrenadores y es respetable porque al final cada uno, él quiere crecer, él dedica muchas horas a su equipo y creo que es un entrenador más que capacitado para ir creciendo y llegar muy lejos. Yo creo que sí. Tanto él como Juan Carlos, que lo acompaña en el cuerpo técnico tanto el año pasado como este. Y creo que los dos están más que preparados para cualquier oportunidad que se le pueda presentar. Pues ojalá, porque, bueno, yo creo un hombre que ha aparecido en cábalas de vez en cuando para llegar a entrenar al Águilas bueno, en algún momento de su carrera. Yo, por otra parte, otra pregunta que tenía, que de hecho me acaba de ocurrir ahora, es si has notado mucha diferencia entre la preferente y la tercera federación, en el sentido no solo del nivel, sino ya en el sentido de organización, porque al final la preferente está organizada por la Federación Murciana, por así decirlo, y la tercera federación ya es algo, bueno, es un nivel más alto, ya es la Federación Española. ¿Existe mucho nivel, mucha diferencia en profesionalismo o crees que es más que nada pues que los buenos de preferentes van a tercera y ahí no hay mucha diferencia? Hay dos, tres equipos que son profesionales, que son básicamente equipos de segunda red, jugando en tercera, que luego es lo que vemos. Pues y se quedan otro año en tercera, porque al final Ya. jugar contra el que sea muy complicado y a lo mejor esos jugadores y a jugar al campo de la Minerva, pues le cuesta. Pero hay dos, tres equipos en los que es más profesional, como puede ser el Águila, perfectamente, salvando las distancias de que el Águila es un equipo que de hecho está hecho para estar arriba. Pero bueno, dos, tres Bueno, pero equipos con más calidad, El jugadores. mismo Águilas estuvo en tercera hace 2 años, o sea, es algo que puedes estar, pese a que tengas otro nivel, el Águilas estuvo ahí hace nada. Sí, sí, claro, claro, pero me refiero en el tema de calidad de futbolistas, pero luego a partir de, bueno, luego los filiales, que los filiales son lo que son, a partir de ahí, sí, algo más, pero tampoco hay mucha diferencia entre la preferente alta con la tercera baja, no hay mucha diferencia para mí. Y luego en el otro tema, pues yo sí que es verdad que a lo mejor tampoco me fijo, pero tampoco he notado mucho la diferencia. Lo único que yo muchas veces digo, ostras, aquí por lo menos hay balones Adidas, porque luego es preferente jugar con balones que a lo mejor va el chino y son mejores. Sí es verdad que el año pasado tuvimos la suerte de que no fabricaban más balones, se perdían balones, entonces dieron como que se podía jugar con los Adidas y oye,
no ves la diferencia. Pero poco más. No, O en sea, el que tema al final sí. habéis llegado a jugar con balones del Chino algún partido del Águilas B. No, el chino no, los que pone la federación, que eso es como un balón de, vamos, eso te pega un pelotazo luego entrando a las 9 de la noche en invierno y tenías que salirte del entrenamiento. Sí, además, Y a la hora de golpear, a la hora de todo. esos balones son los que usan para todas las categorías inferiores de toda la federación. O sea, yo Vale. me acuerdo del año pasado que estuve en los infantiles del Murcia y es verdad que esos balones, hay veces que los niños tienen, o sea, van ellos por delante del balón porque le pesa demasiado. O sea, son cosas para Sí, mirarse. el año pasado cambiaron, pusieron otro que no era de eso que hacía daño, pero era como más acolchado, pero da igual, cuando la pisaba, por ejemplo, se te quedaba atrás. Es que un Sí. desastre. Menos mal que nosotros tenemos la suerte de que el Águilas tenía balones de temporada anterior, de Copa del Rey, etcétera, nos los dejaba y cuando ya se pudo empezar a jugar con eso, no veas la diferencia. ¿Y la diferencia con el Toro del Mar, la nota entre el Lorca y el Toro del Mar en algún aspecto? A ver lo que te digo, al final el Lorca tiene unas instalaciones de primera división o de segunda división. Independiente, luego ya quitando eso, al final esto es más, el campo me recuerda mucho al Rubiá, de césped artificial, un césped artificial nuevo. Me recuerda mucho al Rubiá, un campo así acogedor, un campo pequeñillo. Eh, y lo que es de plantilla, es una plantilla también hecha para estar arriba, muy bien, sí que es verdad que tampoco me ha dado tiempo todavía para conocer a mis compañeros, porque muchos compañeros vienen casi todos de segunda red como en el Lorca. Y ya te digo, un club muy familiar, un buen proyecto, la ciudad está muy bien. Y sí que es verdad que a lo mejor, ya te digo, no me ha dado tiempo a eso, pero sí que he visto que tal vez en el general de la liga, esta liga al final creo que tiene un poco más de nivel, porque la semana pasada nos enfrentamos al Marbellí, que va penúltimo, y es un equipazo. Es un equipazo. Sí que es verdad que ha firmado gente, y tal, pero da igual, es que es un equipazo. A lo mejor ahí sí que he notado un poco, que de hecho ya venía avisado de lo que es el nivel general, más que el de los dos, tres equipos de arriba, que eso creo que la liga murciana, de hecho, yo la considero bastante fuerte, pero eso es lo único así que he notado de diferencia. Sí, pero es Pues cierto que al final luego los equipos de Andalucía y los equipos de Murcia suben a segunda red, se cruzan entre ellos y son el grupo más fuerte de la segunda red. Al final son. Pero es que al final te encuentras con el año pasado, ya si ya te juntas con los filiales, más todavía, pero es que te juntas con los Jerez, te juntas con bueno, pues todo el equipo, toda la Almería. Es que hay una locura de equipos andaluces que cada año se puede enfrentar al Águila en segunda red, como los que hay en tercera, que quizás no tenemos tanto conocimiento porque ya pertenecen a otro grupo, no se enfrentan a los murcianos. Pero ahí están. El Marbella el año pasado estaba en segunda red con un presupuesto bastante alto y con jugadores de calidad. Ahí tenía a Rafa de Vicente, entre otros. Entonces, son niveles que yo creo que hay mucha diferencia, que luego en los playoffs se nota ese nivel, ¿no? Porque al final te cruzas contra un equipo de Asturias, contra un equipo de Extremadura, contra un equipo de Cataluña, y el Yeclano con dos piedras y un palo, el Sabadell le plantó una cara bastante digna, y luego contra el Numancia, el histórico también. O sea, al final, tanto Murcia como Andalucía, yo pienso que son de las dos provincias que más calidad puedan tener, quizá con la madrileña también por algunos filiales. Sí, de hecho creo que, por ejemplo, equipos como el Águila, como, no sé, equipos que están en este grupo, tienen esa mala suerte, porque yo creo que esos equipos, en cualquier otro grupo, Estepona, Águila, ascenderían fácil. Ya de hecho lo mismo el año pasado, que salvando el Orihuela que de última no ascendió, ascendieron todos. Y no sé si el Antequera ascendió el año pasado, sí, ¿no? Hace dos, Antequera. hace dos. Hace sí, dos. Y mira hace ahora dos. dónde está. Al final es que es un grupo muy complicado y por eso también, por la dificultad, los nervios, las cosas, de que es que, ya te digo, creo que estos equipos hechos para estar arriba en cualquier otro grupo ascenderían bastante más fácil. Sí, de hecho, en los sorteos que se hacen a principio de temporada para ver los grupos cómo se van a distribuir, que siempre todos los años hay una pelea, siempre están deseando los de Águila, los de Murcia, o el grupo quinto, que junte con los de arriba, que haya el nivel con los de Valencia, Baleares y demás. A ver, no hace un regalo, pero sí que el nivel baja porque te quita todos los andaluces, que con los murcianos seguramente son los más fuertes. Sí, sí, yo creo Y que la diferencia es el grupo más fuerte. bueno, pues en este Bueno, de caso, hecho,
Hubo un año que tuvimos lo peor de todo, porque tuvimos andaluces y tuvimos valencianos, el año del descenso. Ese año se hizo un grupo raro que acabó siendo casi peor que cuando ponen solo andaluces. Totalmente. Y yo te quería preguntar también por tu estancia en Águila, en el filial, sobre todo en el filial, y bueno, y si del primer equipo también me lo quieres decir porque lo has visto y has entrenado con ellos, ¿qué jugador es con el que te queda de cada equipo? Mira, del filial no tengo ni que Coco. O sea, si sabes que es un jugador que si tres, cuatro cosas que ya está, que no quiere, es lo que hablamos, que no quiere, pues ya está. Pero se pone a jugar al fútbol y es que te da hasta vergüenza jugar con él, porque dices, se ríe de mí, se ríe de mí, o sea, se cabreaba y se cabreaba contigo, te regateaba tres veces, luego es verdad que se le iba, pero vamos, Coco con mucha diferencia. Y a mí del primer equipo me encantaba Franci y Víctor Fenó. Son dos jugadores que a mí me encantaban, o sea, bueno, y me encantan, pero que desde que los vi por primera vez, bueno, Easy Rock también, Ramón es verdad que no tuve la suerte de verlo mucho, porque el año pasado es cuando yo más vi al Águila, no jugaba. Víctor Fenó sí que es verdad que también lo conocía de antes, había jugado contra él en el Yeclano, pero esos dos, tres jugadores son los que más a mí me han gustado. ¿Qué es lo que te gusta de Francis, por ejemplo? Aparte de que te estés todo el día acojonándote con él. Es que yo el año pasado veía a Francis y lo veía jugar 10 minutos y digo, yo no entiendo cómo no lo juega tú. O sea, un jugador que se la de espaldas, se las queda todas, golpea de puta madre, al remate va genial. O sea, es que creo que tiene casi todos los registros que puede tener un delantero top. O sea, creo que, de hecho, creo que el año pasado debió de jugar mucho. Pues la verdad es que sí, y más que nada que aquí solo tenemos delanteros, así que lo tuvimos ya por aquí a Francis. Y es bueno, un pedazo de jugador y una pedazo de persona. Y yo, ya esta es la última pregunta que tenía ya apuntada, que ha sido muy protagonista este mercado, bueno, que sobre todo con tu situación, que es la famosa norma del sub-23, que hay gente que está más de acuerdo, gente que no, gente que dice que son muchos jugadores. Tú como jugador desde dentro, que quizás has vivido la parte mala de ser un jugador ya por encima del sub-23, que quizás, como tú has dicho, al ser sub-23 podría haber cambiado este verano completamente. Si la ves bien, ¿crees que se tendría que cambiar o directamente eliminar? ¿Cómo se vive eso desde dentro? ¿Crees que es buena? ¿Te refieres al tema de que si no eres un 23 no puedes subir y eso, no? Bueno, más que nada que los jugadores, o sea, que los equipos tienen que tener un máximo de jugadores por encima de sub-23, lo que hace que tener jugadores sub-23 de calidad pues sea muy, muy importante y que eso haga eso, que solo puedes tener, creo que son 16 o 17 fichas por encima de Sí, sub-23. sí, sí. Pues ahora que no soy sub-23 lo veo fatal. No, Claro. pero ya en serio, no. Al final creo que está bien. Creo que está bien porque de hecho tanto entrenadores como directivos, muchos, luego hay otros, muchos que no, creo que si no existiese esas reglas no habría ningún jugador sub-23. Entonces, al final, el jugador que es hasta los 23 años, no, hasta que no tiene 28 años no juega. Luego, cuando tenga Claro. 28 años, ¿qué le puedes pedir? Entonces creo que sí que está bien porque si no creo que sería muy, 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 muy complicado siendo sub-23 o siendo joven jugar. Sería muy complicado jugar en equipos buenos. Sería bastante complicado. De hecho, creo que yo no la he vivido porque ya te digo, el primer año y ya cuando volví ya no era sub-23, o sea, pero creo que para la gente sub-23 le da muchas ventajas, que si la aprovechan se pueden hacer un nombre y un hueco en equipos que tal vez si no estuviese esa regla no podrían hacer. Claro. Yo también te quería preguntar, y vamos ya finiquitando, la norma esta que, por ejemplo, se ha hecho o ha habido noticias este fin de semana, y también el motivo por el que tú estás en Málaga, el que un jugador que sale en verano en este mercado, en verano, en este mercado invernal de enero, no puede en tercera repetir el grupo en el que estaba. Esto ha pasado, por si no lo sabéis, con un jugador que salía del Caravaca, que se enfrentaba al Águila la pasada semana en el Bullense, que empataron a uno, y como hubo un chaval, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, jugó no sé si 60 minutos con la camiseta del Bullense, habiendo jugado 7 partidos de liga
en tercera con el Caravaca y un partido de Copa Federación. Eso le hacía cumplir los 8 partidos que tienen por norma el jugador por un equipo de tercera y no puede repetir el mismo grupo o sea, en la misma temporada, perdón, en la misma temporada, dos equipos diferentes del mismo grupo, eso es. Entonces, en el caso de Andrea, no podía, por ejemplo, volver al Águilas B, que era algo que se había especulado, que yo sepa, no había, o sea, no se podía, porque no hay una norma que lo impide, pero de una mala información había salido que Andrés había sonado para el Águilas B. Erróneo, no se puede. ¿Qué piensa Andrés de esta norma que ya ha perjudicado al Bullense, por ejemplo, dándole por perdido por 0-3 el partido de la semana pasada? También teniendo en cuenta que los jugadores de tercera no tienen en su gran mayoría un contrato muy grande como para decir, coño, me vale la pena irme a tomar por culo para lo que estoy cobrando. Por un lado, lo del Buyense, creo que el problema, o sea, es culpa Sí, suya, sí. porque o sea, un club firma un jugador, tiene que saber que ha jugado 8 partidos y que hay una norma. Entonces, por ese lado, no lo veo lógico y creo que, bueno, que se tenía que haber hecho como se ha hecho. Pero luego ya por otro lado me parece súper injusta, o sea, esa regla. No por nada, hay jugadores que han jugado, el caso de un lateral que teníamos en el Lorca. 10 minutos un partido, 10 minutos otro, vamos, que ha jugado, a lo mejor ha jugado 100 minutos. Y ahora lo echan y ¿dónde se va? O sea, ¿te baja preferente? Bueno, pues vale, pues ya te tienes que ir a cobrar nada. A lo mejor acostumbrado a cobrar una cosa que al final quieras que no, los que juegan al fútbol y viven de eso, como si tú ahora mismo estás trabajando y estás cobrando 1.300 y te dicen, no, no, es que te tienes que ir a trabajar a esta empresa a cobrar 200. O sea, tú tienes gastos, tienes cosas. O te tienes que ir a preferente o te tienes que ir a otra liga. ¿Qué pasa? Otra liga. Pues a lo mejor tú estás cobrando un dinero y ahí te dan el mismo dinero o menos, posiblemente menos, porque si vienes de, encima de todo, vienes de no jugar o de no eso, no te van a dar más. O sí, pero bueno, en muchos de los casos no. ¿Y qué te vas fuera de tu casa? Alquílate un piso, come, vive. Es que me parece increíble. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé si el año pasado en preferente, pero hace 2 años en preferente sí que es verdad que a falta de 3 jornadas, el primero estaba firmando a medio equipo o a los 3 mejores de cada equipo de los de abajo que no se juegan nada. Eso no. Pero no sé, algo entre medias de una cosa y otra. Es que 8 partidos al final, es que, no sé, minutos que tengas que jugar, yo qué sé, 15 partidos. Es que 8 partidos no te das cuenta, vas saliendo a eso, no te das cuenta, se ha acabado, ya el entrenador no cuenta contigo, no te da tiempo tampoco. Es que no te da margen a nada y al final es lo que decimos, no quieras que no, todavía los 2 3 equipos de arriba pues, más o menos están profesionalizados, pero es que lo otro al final es como fútbol, es fútbol amateur. Y la gente no puede estar, un chico que vive en Molina, a lo mejor no se va a ir a Lorca, no se va a ir a Mazarrón a jugar, es que no puede. O Claro, sea, Claro. totalmente. Es que al final yo lo veo una tontería, porque si en segunda red, por ejemplo, tú estás jugando en el Águila y te quieres ir al Orihuela, no pasa nada, te vas a enfrentar al Águila y ya está. O sea, o a no ser que de manera contractual, como ha hecho el Murcia con el Yeclano, firme en el partido en el que nos crucemos, este jugador no puede jugar. La típica cláusula del miedo que hacía mucho el Madrid. Ya está, quiero decir, ¿dónde está el problema? Para claro, o tener sea, que es que joder a un jugador a ese nivel. en segunda red, que es fútbol profesional, el 99% de los equipos, sí puedes cambiar de equipo y en tercera no. Al final tú tienes tu contrato, tú has jugado 12 partidos y el director deportivo te dice, mira, tal, búscate un equipo, venga, vale, yo también quiero salir. Al final tú tienes un contrato, habéis llegado a un acuerdo, ¿por qué no te vas? Otra cosa es que te pudiese ir de gratis porque quieres, eso ya sí que no, pero al final tú llegas a un acuerdo, ¿por qué no puedes irte? O sea, en el fútbol profesional sí, porque yo en segunda red más o menos, o sea, se considera profesional, aunque en papeles no, pero. Y en tercera, que es casi amateur, no se puede, no te puede ir, o sea, es que no tiene No tiene lógica mucho y sentido. espero y creo que lo van a cambiar. No tiene mucho sentido. Esperemos. Esperemos que sí. No, yo no conocía esa norma. Había escuchado lo del 3-0, pero no sabía que era por esto. La verdad es que me parece una norma, sí, sin sentido. Y más a otra cosa, que si un jugador se tiene que ir, todavía Murcia, como tal, es una región pequeña que si te tienes que ir a otro equipo, quizás no te vas a estar lejos de casa, pero imagínate a alguien de Andalucía o de Castilla-La Mancha, que es una comunidad enorme, que te tengas que ir, pues quizás a 3 4 horas de tu casa si quieres seguir Claro. jugando en ese nivel. Es que el caso de Andrés es
la mejor situación que te puede pasar para tener que moverte. ¿Por qué? Claro. Porque tienes más años de contrato con tu club, porque estás en un club en el que estás bien y te vas cedido. Es decir, sabes que vas de vuelta, no te tienes que buscar la vida ahí en Málaga porque al final sabes que tiene un billete de vuelta. Pero un jugador, pues yo qué sé, digámosle del Marítimo, por ejemplo, dice... Me quiere fichar o me quiero ir, no estoy jugando, pero tengo una oferta del Cieza, del Águila, del que sea, para irme. No puede. Y el club le dice que no estoy contando contigo, búscate la vida. Claro, el jugador Claro. te tiene que ir o a Valencia o a Andalucía como lo más cerca posible, o sea, lo más cerca. Y a ese tío lo estás sacando de su vida cotidiana, de su familia, de su círculo social, de su trabajo, porque al final le estás cambiando el trabajo, el sueldo quizás no va a ser el mismo y seguramente puede ir hasta peor. Entonces, jugar con la vida de una persona que... da igual la edad que tenga, si tiene 30, porque tiene 30, porque puede tener hijos y demás. Si tiene 15, bueno, 15 no va a tener, pero 20, 19, porque es muy joven y se está buscando la vida. Entonces, es una manera absurda de joderle la manera, o sea, la forma en la que se gana la vida o su carrera futbolística a un jugador que no está en una categoría para decir, no pasa nada, yo me compro, o sea, yo me alquilo todo el año aquí o me alquilan todo el año aquí porque me hacen un contrato de puta madre. No, no es el caso. Sí, al Claro. final, ya te digo, yo, por ejemplo, he sido un afortunado. Lo primero, no es lo mismo salir del Lorca a buscar un equipo que salir del Marítimo, o el Marítimo o el Bullense, con todo mi respeto. No es lo mismo porque no te quedan los mismos equipos. Y lo segundo, ya te digo, me voy cedido y ya está. Pero un jugador, por ejemplo, del Marítimo que estamos hablando, que va, que va penúltimo, que... espérate. Que va penúltimo, que tiene que salir de su casa, que posiblemente sea de Cartagena y esté cobrando poco dinero allí. ¿Cómo se va? Pues no se va. Como por ejemplo, yo tenía un compañero el año pasado, pues este año ya no va a jugar. Pues ya veremos lo que pasa después, pero este año ya no va a jugar. Y el año que viene a ver quién lo firma después de que esté medio año sin jugar. Una mierda, tío. Es que echarse piedras contra sus tejados, es que no lo entiendo. Bueno, para acabar con buenas noticias, no sé si Martín si te queda algo en el tintero. No, a mí ya he gastado toda la tinta que tenía. Ah, pues Andrés en este caso, pues al final viene de marcar 30 goles la temporada pasada. En el Lorca, pues fue un ambicioso tanto el club como para traer a Andrés a un jugador de Lorca de su ciudad y que venía a hacer una muy buena temporada, pero en una categoría menor. Ahora Andrés pues ha viajado a Málaga, a Torre del Mar, para intentar tener esos minutos y esos goles que a él tan contento le puso el año pasado y volver a Lorca. Andrés, ¿cuál es el objetivo realmente de Andrés Navarro de cara a lo que te viene, de este año y medio que te queda de contrato con el Lorca? Eh, Dinos para la gente que te está conociendo, sobre todo los que a lo mejor te han visto jugar pero no han conocido a Andrés persona, la persona como tal, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretende Andrés en estos años venideros? Pues empezando por este año, hacer vivir una experiencia nueva aquí, claramente luchar por estar lo más alto posible y siempre pensando en ascender, aunque sea complicado. Luego, a nivel individual, hacer muchos goles y jugar muchos minutos y crecer. Y bueno, el año que viene me encantaría volver a Lorca, a mi club, y poder vivir esta sí una experiencia bonita, una experiencia en la que con la que llevo, la que me hubiese gustado vivir este año, que no se ha podido, pero al final todo pasa por algo y poder vivir el año que viene. Ojalá en segunda red, porque ojalá y el Lorca Deportiva este año ascienda, que para eso están poniendo todos los medios y creo que hay un vestuario espectacular, tanto a nivel futbolístico y más aún a nivel personal. Y nada, ojalá y poder este año ascender, marcar muchos goles aquí y el año que viene volver a casa y demostrar de lo que creo que soy capaz. Muy bien. Y para terminar, como con todas las personas que traemos aquí, te quería pedir que mandase un mensaje para la afición del Águila. Nada, pues un saludo de parte de Andrés, que he sido muy feliz en Águila, que espero siempre sigo al Águila, tanto al primer equipo como al filial.
que conozco mucha gente allí y espero que cumplan todos los objetivos, espero que asciendan a primera red, que creo que es el objetivo que allí tienen tanto el año pasado como este. Y nada, lo mejor para todos. Pues queda el Muchas gracias. mensaje para todos los aficionados del Águila, tanto para el primero como para el filial, creo para todo el mundo. Así que nada, espero que haya estado cómodo este ratito, esta hora y 20 que hemos compartido juntos, Andrés. Para nosotros es un placer, para mí personalmente también, porque te conozco del año pasado, sé por lo más o menos por encima lo que has podido pasar durante el verano, sé que ha sido duro y que has hecho lo que el corazón te ha mandado. Hemos sido muy felices también el año pasado gracias a ti, así que te debemos mucho. Y nada, decirte que para mí, para jugar al Águila, para Martín también seguro ha sido un placer, que lo diga él Y tanto. también. No, ha sido un absoluto Y, placer como lo fue tu temporada pasada en el B, eso sí, eso sin duda. y te deseamos todo lo mejor también en Málaga, en Torre del Mar, tanto el año que viene, que seguro que va a haber hueco para ti en ese Lorca ambicioso, ya sea en segunda red, que esperemos, porque así lo podremos disfrutar, porque el fútbol murciano, ya la rivalidad a un lado, cuanto más arriba esté, yo creo que es lo mejor para todos, se va a dar a conocer lo más posible. Así que nada, Andrés, muchísimas gracias, que vaya todo genial y aquí estamos para lo que necesites. Nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Muchas gracias, Andrés. Un Nada, saludo a muchas gracias por todos. tenerte Uy, aquí. eso. No, no, eso, que muchas gracias por tenerte aquí, con saludos. Igualmente. Un saludo ¿Esto para cuándo todos. sale? Esto va a Ah, salir seguramente si hoy es miércoles. Voy a intentar editarlo hoy para que esté mañana jueves. ¿Vale? correcto. Pues tú me avisas. Perfecto, yo lo mando de todas formas por privado. Nada, muchas gracias a todos por pasaros. No sé, la cámara de Andrés también se Se ha ha caído. acabamiento. Ya se quiere ir también. Así que nada, que vaya todo muy bien a todos, que os esperamos en el podcast y también en Instagram, que a nosotros nos hace un gran favor si os suscribís y demás, porque al final nos da un poquito de motivación para seguir con todo esto. Y nada, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.